Sí, cómo no, no. Espera, que ya llegaron los invitados. Te llamo. Desde un lugar no revelado del planeta Tierra, la Rocoteca. Teca. Es la Rocoteca. Es la Rocoteca. Y vamos a comenzar. Para los que nos acompañaron en nuestro primer episodio, muchas gracias por regresar. Para aquellos que nos visitan por primera vez, sean ustedes bienvenidos. Me quito el sombrero en su presencia y me lo vuelvo a poner porque si no me quedo muy despeinado. Esta semana vamos a hacer un viaje en el tiempo para ver cómo era el mundo antes de que el rock and roll existiera. Pero antes, la respuesta a la tarea de la semana anterior. Bueno, la tarea de nuestro episodio anterior tenía un poco de mala intención. Y es que la pregunta tiene varias respuestas. La definición de la expresión rock and roll, si se traduce literalmente, es sacudir y revolcarse. De ahí que fácilmente se le atribuye una connotación sexual. Se afirma que era una expresión de la comunidad afroamericana para referirse al acto sexual y aparecen canciones tan antiguas como My Man Rocks Me With One Steady Roll, de 1914, por la intérprete Dixie Smith. Pero hay muchas otras versiones que relacionan el término con el mundo marino y hasta con el béisbol. Incluso se dice que en cierta época, cuando sacabas a bailar a una muchacha, en lugar de decirle "Would you dance with me?" o "¿Quieres bailar conmigo?", le decían "Let's rock and roll". Y se han hecho referencias del término rock and roll en la literatura europea del siglo XVII. Ahora, el término rock and roll se hizo popular cuando Alan Freed, disc jockey de Cleveland, Ohio, se hizo famoso en los años 50 tocando discos de un nuevo ritmo que todavía no tenía nombre en su programa Moon Dog, o Perro Nocturno. Era un género musical bailable, de ritmos sólidos, constantes, melodías simples, con instrumentos de guitarra eléctrica, bajo, batería. Una mezcla novedosa de ritmo de origen afroamericano y tradiciones campesinas americanas, de las poblaciones blancas de los Estados Unidos. A Alan le va tan bien que decide trasladarse a Nueva York y hacer una nueva versión de su programa con el mismo nombre, Moon Dog. Pero acaba en un problema legal porque ya existía un programa en New York con el mismo nombre. Así, Alan Freed rebautiza su programa usando un término muy común en las canciones de este nuevo ritmo. Su nuevo programa se llama The Rock and Roll House Party, la fiesta del rock and roll. En este programa se populariza el tema Rock Around the Clock o Al compás del reloj, y el resto es historia. Con respecto a la tarea, todos están aprobados. El negocio de la música en la primera mitad del siglo XX. ¿Cuándo nace la canción popular? Esto es confuso y hay escasa documentación disponible. Las melodías se transmitían oralmente y apenas se notaban las letras, ritmos y tonos, así que las canciones se conservaban gracias a la habilidad y la buena memoria de los músicos. Incluso, la notación del canto gregoriano se basaba en 4 modulaciones de la voz, pero sin marcas de tiempo o ritmo, así que era imposible repetir las canciones sin antes haberlas oído. En la Edad Media las notas se denominaban por medio de las 7 primeras letras del alfabeto, A, B, C, D, E, F, comenzando por la actual nota La. Pero cerca del año 995, el monje benedictino Guido de Arezzo, teórico musical y figura central de la música de la Edad Media, nota que los monjes tenían dificultades para recordar los cantos y crea una serie de 6 notas con distancias fijas entre ellas. Así, además de perfeccionar la escritura musical con líneas horizontales que fijan alturas de sonido, implanta el tetragrama que, a diferencia del actual pentagrama de 5 líneas, tenía solo 4. Crea un sistema de notación y da nombre a las notas musicales. La tradición escrita de la música europea se inicia en el siglo XII y hasta el XIII se desarrolla como profesión la composición de temas para el consumo de las cortes, mientras los trovadores en las calles de Italia y los poetas líricos en las de Alemania preservan las tradiciones populares cantándole al amor.
Hasta el siglo XVI, la música estaba reservada a los estudiantes universitarios y los monjes de claustro. En el siglo XVII, Italia desarrolla la ópera y el llamado bel canto o canto bello, con música sofisticada que requería gran habilidad técnica de los cantantes. Pero en Inglaterra le dan más atención a la música de la gente común y es así que nace el negocio de la venta de partituras para artistas y aficionados a la música. Las casas editoras de música se convierten en un negocio rentable, vendiendo baladas fáciles de tocar con palabras comunes y temas cotidianos emparentados con el chisme y las revistas de espectáculos de hoy. Nace así un formato de canciones de verso, estribillo y verso final, y se hace común la organización de fiestas en jardines palaciegos o grandes mansiones en las que se escucha música en vivo. Las clases sociales menos pudientes consumen música más alegre entre bebidas alcohólicas y mucha comida. Estados Unidos seguiría esa corriente de música popular y cultura pluralista, aunque las clases dominantes se aferraran a la llamada música culta. Esas corrientes o estilos son la llamada música convencional o mainstream pop, a la que ya hemos echado un vistazo, el country and western o música de origen occidental tradicional o folclórica, y el rhythm and blues o R&B, que no tiene realmente traducción ni se origina en las tradiciones afroamericanas. Estos estilos eran vistos como tres tipos de música opuestos o por lo menos diferentes, y no son en términos artísticos, sino en referencia al mercado que los consumía. Los compradores de música convencional eran básicamente blancos de clase media. El rhythm and blues era música concebida para el mercado afroamericano urbano, y el country and western se dirigía al segmento blanco que vivía en comunidades dedicadas a la agricultura. El punto de partida para entender la música convencional o mainstream pop es que antes del rock no importaban los intérpretes sino las canciones. El negocio de la música estaba en escribir canciones, publicarlas y conseguir que muchas personas las cantaran y compraran. El negocio estaba dominado por las casas editoras y ellas reclutaban autores cuyas canciones fueran lo suficientemente buenas para hacerse populares y grabarlas. Estados Unidos seguía la tradición de la música popular británica, concentrándose en entretener al oyente. La fabricación local de pianos baratos impulsa a muchas familias a comprarlos, aunque inicialmente para ejecutar música religiosa o clásica. Pero el compositor Stephen Foster, para muchos el padre de la música estadounidense, rompe con la tradición británica y comienza a nutrirse de la música de origen africano, dando origen a una música más americana que además es bailable. Antes, predominaban baladas melodramáticas y temas cómicos, pero los compositores empezaron a alimentarse de estilos populares como el cakewalk, el ragtime y más tarde el jazz y el blues. Tras la guerra civil, las letras de la música popular se concentran en melodramas y tienen menos calidad creativa. Pero Gilbert y Sullivan vienen al rescate en 1878 y dan origen a su música al llamado vaudeville, que aunque suena francés, tiene origen en inglés. Para muchos, este es el inicio del pop. El epicentro del negocio fue inicialmente Boston, luego Filadelfia, Chicago y Cincinnati, pero prosperó en Nueva York, en el Flower District de Manhattan, cerca de la zona de teatros, donde empezaron a concentrarse pequeños negocios dedicados a crear temas para los espectáculos de vodevil. El núcleo era la calle 28 del Oeste, entre la Quinta y la Sexta Avenidas, en un pasaje o callejón. Los editores contrataban compositores para crear temas de corte popular para cantar. La zona se llena de aspirantes a compositores, actores y músicos, y el negocio prolifera en otras ciudades como Nueva Orleans y San Luis, desde donde compran los temas exitosos a las grandes casas neoyorquinas. Muchos temas llegaban al incipiente mundo de la radio, pero el negocio estaba en la venta de partituras a empresarios teatrales y aficionados. En los 70 todavía se podían comprar partituras en las tiendas de instrumentos musicales y en lugares como Guitar Center aún puedes encontrar libros de tipo educacional para entender el estilo de ciertos músicos, pero no ocupan un lugar preferencial. Actualmente puedes bajar una partitura en internet por un módico precio de suscripción, pero fuera de eso, el negocio prácticamente ya no existe. Se han dado varias explicaciones sobre el origen del nombre Tin Pan Alley, que se puede traducir como el callejón de las sartenes sonoras. La versión más popular es que fue una manera despectiva en la que el crítico Monroe H. Rosenfeld del New York Herald se refirió al sonido colectivo que producían los pianos baratos de los compositores, tocando diferentes melodías al mismo tiempo, como si fuera una desafinada orquesta de sartenes. Pero ningún artículo de Rosenfeld ha sido encontrado para probar la referencia. Se dice también que tin pan era una manera popular de describir pianos viejos, pero pasó a ser sinónimo del negocio de fabricar éxitos musicales. Los editores de música no eran músicos ni estaban vinculados al teatro. Los cuatro más prósperos eran comerciantes dedicados a la venta de botones, corbatas, fajas y filtros de agua, que vieron una oportunidad y la aprovecharon.
Para la venta tenían a los llamados songpluggers o vendedores de canciones, que sí eran músicos y presentaban en vivo las nuevas canciones a los compradores de partituras. George Gershwin era uno de esos vendedores. Los clientes compraban estas partituras casi semanalmente. Una forma más agresiva de vender canciones era el llamado booming, que consistía en comprar boletos de las obras teatrales en las que se presentaban nuevos temas para infiltrar el público con falsos entusiastas que aplaudían, gritaban, pedían repeticiones y coreaban las canciones con insistencia. Pero los autores y los intérpretes eran entidades aparte, dos tipos de persona y dos tipos de trabajo. Los autores ni siquiera necesitaban ser músicos virtuosos o talentosos cantantes, solo precisaban hacer canciones que invitaran a su consumo. Algunos producían canciones en grandes cantidades, muchas veces repitiendo fórmulas exitosas, pero se daban casos en los que los autores derrochaban talento, como George y Ira Gershwin. Y Cole Porter, autores clásicos del cancionero popular estadounidense que escribieron fantásticos y muy sofisticados temas, pero no los grabaron. Es difícil encontrar un disco en el que Cole Porter cante o interprete sus propias canciones. Los cantantes o intérpretes, por su parte, tenían que marcar un estilo que los hiciera más atractivos que su numerosa competencia, convirtiéndose en estilistas. Un sinnúmero de inmigrantes judíos del este de Europa se convirtieron en editores y compositores, el más famoso de ellos, Irving Berlin. Los autores destacados como él eran contratados por las grandes firmas, pero los principiantes dispuestos a pagar el derecho de piso cedían sus derechos autorales. La Constitución de los Estados Unidos de 1879, muy avanzada para su época, contemplaba el derecho de autor y aseguró que autores y editores se beneficiaran de sus obras, no los intérpretes o productores, al menos por 14 años. Pero la legislación que protegía los derechos de autor era prácticamente ignorada y los editores publicaban sus versiones de los temas como si fueran propios, obligando a los compositores, escritores y letristas a unirse y discutir la posibilidad de compartir los beneficios de manera más justa. Un grupo de ellos formó la Music Publishers Association o Asociación de Editores de Música, que trató sin suerte que se promulgara una ley de derechos de autor más efectiva. Un nuevo intento tras formarse en 1914 la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores de Música, ASCAP, por sus siglas en inglés, fue más efectiva en la protección de los intereses de compositores y editores establecidos, pero los menos famosos siguieron desprotegidos. La mayoría de las familias tenía pianos en sus salas, donde ahora ocupan lugar preferencial inmensas pantallas de televisión de alta definición. Y a veces no solo las señoritas o los caballeritos entretenían a las visitas, pues la señora de la casa o la tía solterona también hacían su show. Cuando la grabación de discos comenzó a hacerse prevalente entre los años 1920 y 1930, la gente comenzó a comprar más discos que partituras. Los aficionados por fin podían escuchar a Judy Garland o Bing Crosby desde la comodidad de su propio hogar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Congreso propuso que los músicos no fueran reclutados y se quedaran en casa creando canciones patrióticas que levantaran la moral de la comunidad y la mantuvieran en alto. La propuesta no tuvo éxito, pero se terminó reconociendo el poder de la música y el gobierno encargó la composición de un tema que moviera la fibra nacionalista de militares y civiles. Así nació God Bless America. Que Dios bendiga a América. Sin embargo, si queremos tener claro de dónde nace el concepto de música popular, tenemos que ir un poquito más atrás. El estilo Tin Pan Alley se mantuvo en los años 50, cuando los nuevos estilos musicales comenzaron a florecer. Los nuevos compositores se concentraron en el edificio llamado Brill, dando origen al estilo Brill Building. El rock and roll no se apoyó mucho en el negocio de las partituras, pero en cambio se aprovechó mucho del disco e influyó en su cambio de formato. El formato y la metodología de trabajo del Tin Pan Alley se mantienen en los años 60 con artistas innovadores como Bob Dylan, que terminan por imponer nuevos estilos y estructuras musicales hasta que el mismo Dylan se proclama en 1985: el estilo Pan Alley se acabó, yo lo terminé, ahora la gente puede hacer sus propias canciones. Y ahora el rock en la noticia. El espectáculo del grupo Kiss para despedir el año 2020 en Dubái batió 2 récords Guinness y la verificación de un tercero está pendiente. Los récords son por proyección de llamaradas más altas en un espectáculo musical con 35 metros y llamaradas simultáneas, que fueron 73. El pendiente es por la suma de dinero más alta pagada por un concierto de rock televisado con servicio de pago por ver. El récord actual es de $10.4 millones. El grupo autocensuró algunos elementos habituales en sus giras para no ir en contra de las leyes locales,
como la rutina de Gene Simmons de escupir sangre, que en los Emiratos Árabes es penada con cárcel. Nuestra tarea para la próxima semana es: ¿qué compositora que se reveló como cantante en los años 70 con gran éxito se inició en el Tin Pan Alley siendo una adolescente? Si les gustó lo que acabamos de presentarles, denos una mano, o mejor aún, suscríbanse a nuestro canal presionando la campanita después de suscribirse. De esa manera les podremos notificar cuando salgan nuevos videos en nuestro canal. Déjenos sus comentarios en este mismo canal, o si les resulta más cómodo, escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico rocotequeros@gmail.com o en Facebook en nuestro blog Amigos de la Rocoteca. Tomaremos en cuenta sus opiniones y sugerencias y con mucho gusto les responderemos, aunque nos tardemos un poquito. Mis queridos rocotequeros, como decía el puerquito, eso es todo por hoy. Me voy. Esta es la En nuestra próxima emisión seguiremos desarrollando el tema del negocio de la música en la primera mitad del siglo XX, esta vez dedicándonos al rhythm and blues. Eso es todo por hoy.